Hola chicos, esta vez vamos a ver primero un poco de teoría para saber de qué se trata nuestro nuevo tema. Lo pueden encontrar en los libros como Primeros Momentos y Centroides de Superficies Planas, pero nuestro temario se llama Determinación Experimental del Centroide de un Cuerpo. Muy bien, ahora vamos a ver el concepto de centro de gravedad. Y el centro de gravedad, o que a final de cuentas será la posición del peso de un cuerpo, vamos a tener que recordar el tema de fuerzas paralelas. El tema de fuerzas paralelas nos dice que podemos tener muchas fuerzas que no pasen por un mismo punto, es decir, que puedan estar como las que están dibujadas aquí. Todas estas fuerzas están hacia abajo y quiere decir que son fuerzas paralelas y las podemos sustituir finalmente por una sola fuerza ubicada en un punto específico. Ahora, ¿qué representan cada una de estas fuerzas? Representan el peso de cada una de las partículas por las que está formado el cuerpo. Así que todas estas partículas o estas diferenciales, porque van a ser lo más pequeño posible, todas esas fuerzas son tan pequeñas que son diferenciales de peso. Vamos a ver cómo está la explicación. Primero tenemos aquí el peso total del cuerpo. ¿A qué va a ser igual el peso total del cuerpo? Pues a la suma de todas esas fuerzas que son verticales hacia abajo, porque todas esas fuerzas finalmente son diferenciales de peso. Nada más que las diferenciales de peso, si ya están llevando ahorita cálculo integral, recordarán que para poder sumar todas esas diferenciales, la única forma es por medio de una integral. Todas esas fuerzas están alejadas del origen. Quiere decir que todas esas fuerzas producen un momento respecto al origen. Y como son un montón de fuerzas, pues las voy a sumar. ¿Qué estoy sumando? Los pares de transporte que permiten que yo pueda sumar todas esas fuerzas, dado que ya las tengo en el origen. Así que necesito el momento resultante respecto al punto O. Ya hemos visto cómo se representa el momento respecto al punto O de la fuerza resultante. Pues es una distancia, aquí hay una rayita por si no se nota, una distancia por una fuerza total o una fuerza resultante, que en este caso es el peso. Del lado derecho ya teníamos desde el paso anterior que son diferenciales de peso cada una de esas fuercitas. Y la distancia que los separa a cada una de ellas del origen es una distancia X. Pero esa integral permite barrer desde donde empieza hasta donde termina la posición de la última fuerza, es decir, tengo que hacer la integral. ¿Qué me está diciendo toda esta explicación? ¿O a qué vamos a llegar? A que esta distancia, esta, se puede calcular, es decir, esta que está en el dibujo, esa X, se puede calcular a partir de sumar todos los momentos que produce cada una de esas fuerzas diferenciales. Esa es la suma de todos los momentos. Esa multiplicación que tengo aquí, esta. Son los momentos. Cada vez que varíe X, pues serán momentos distintos porque son posiciones distintas de cada fuerza. Y abajo, ¿qué tengo? El peso total. Pero el peso total ya habíamos dicho cómo se puede calcular con otra integral. Vamos a concentrarnos en determinar no nada más la X, sino también la Y del centroide de un cuerpo. Pero vean cómo estábamos hablando antes de dónde ubicar el peso del cuerpo y ahorita ya estamos hablando de otro término. Vamos a ver cómo es que llegamos del centro del peso o de la ubicación del peso al centroide. Y vamos a empezar con que vamos a escribir la X. Por lo pronto vamos a hacer todo el análisis para X, después lo repetimos para Y. Esa X quedamos con que es la división de la suma de todos los momentos entre la suma de todas las fuerzas. Si sabemos que el peso lo podemos escribir como W, digamos, para recordar cómo es que utilizamos, qué letras estamos utilizando, y S es igual a masa por gravedad, entonces yo puedo sustituir en la ecuación anterior, en lugar de P, mg. Entonces, de ahí vemos que podremos hacer algunos cambios, digamos. Si la gravedad es constante, es decir, si estoy estudiando un cuerpo cuya gravedad es la misma en todas sus partículas, porque finalmente eso es lo que es la diferencial de P, el peso de las partículas. Entonces, la gravedad que pasa con ella, pues es constante. Y si es constante, pues, como decimos, sale de la derivada, sale de la integral. Se queda por fuera, lo podemos cancelar. Y así tenemos solamente la integral de x de m entre la integral de diferencial de m. Pero también tenemos otro detalle.
La masa se puede calcular como la densidad por el volumen. Y aquí tiene que venir a su mente algo. La densidad es igual a la masa entre el volumen. De hecho, las unidades de densidad deben ser unidades de masa entre unidad de volumen, como kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, con esa idea de que la masa es la densidad por el volumen, podemos volver a sustituirlo por la masa. Y en esta expresión sabemos que si un cuerpo fuera, para poderlo cancelar, si un cuerpo fuera, digamos, no como el que está en la figura. ¿Por qué? Porque el que está en la figura tiene un pedazo que es de madera, tiene otro tramo que es de metal. Entonces yo creo que la densidad, y yo no solo creo, sino estoy segura, de que la densidad en cada una de sus partículas no es la misma. Si yo la quisiera que la densidad en todas sus partículas fuera la misma, entonces estaría hablando de un cuerpo homogéneo. Para que un cuerpo sea homogéneo, necesito tener la densidad igual en todas sus partículas. Entonces, si fueran igual, pues lo puedo sacar como en la ecuación que acabo de escribir. Esa densidad sale de la derivada, sale de la integral, se cancela al salir de las dos y ahora nos queda una integral más sencilla de la que teníamos. Pero volvemos a tener otra forma de escribir el volumen. El volumen para un prisma, pues es espesor por área. Lo que vamos a hacer es sustituirlo. En lugar de volumen podemos espesor por área. ¿Cómo sabemos que el espesor pueda ser constante y poderlo cancelar? Pues porque podríamos hablar de un cuerpo como los que están en la figura. Vean cómo todo el espesor a lo largo de toda el área de esos cuerpos es el mismo. Es decir, es un cuerpo tabular. Así les vamos a llamar a esos cuerpos que tienen espesor constante. Y si tienen espesor constante, salen de la derivada, salen de la diferencial, salen de la integral y finalmente las podemos cancelar y nos quedamos con esta expresión. De una vez les pongo el de y, porque así como lo hicimos para x, pues aplica exactamente igual para y. Quiere decir varias cosas. Primero, ¿cómo le vamos a llamar a esa expresión? Vamos a dejarla, incluso no nada más la vamos a dejar en integral, sino también como sumas. Un poco más adelante, ya haciendo los ejercicios, les explico bien cómo es que vamos a utilizar esas sumas. Pero aquí bien importante, estos que tienen que ver con el área, estos que tienen que ver con el área, ese es el centroide. Esto es el centroide. Esta otra expresión que tiene que ver solamente con el volumen es el centro volumétrico. Estos que tienen que ver solamente con la masa es el centro de masa. Y estos que tienen que ver solamente con el peso es el centro de gravedad. ¿Cómo hicimos para que todos esos fueran el mismo? Porque finalmente esta y, bueno, en este caso, esta y, esta x y esta x y esta x y esta x y esta x son la misma. Entonces, ¿en qué momento digo que el centro de gravedad, el centro de masa, el centro volumétrico y el centroide son el mismo? Pues porque se cumplen todas las características que acabamos de decir. Cuando el centro del peso es igual, o el centro de gravedad es igual al centro de masa, cuando la gravedad en todas las partículas es la misma. ¿Cómo sé si el centro de masa y el centro volumétrico son lo mismo? Porque es un cuerpo homogéneo. ¿Cómo sé que el centro volumétrico es igual al centroide? Porque es un cuerpo tabular. Así que para que yo pueda decir que esta X y esta Y corresponden al centro de gravedad, centro de masa, centro volumétrico de un cuerpo, es porque se trata de un cuerpo tabular homogéneo y cuya gravedad es igual en todas sus partículas.